¿Sabéis cuánto plástico se recicló el año pasado en todo el planeta? El 16%. ¿Y el resto, os imagináis dónde fue? A vertederos, a mares y a océanos. Y por otro lado, ¿sabéis cuánto ha subido el precio de la energía desde el año pasado a este, por ejemplo? Hasta un 400%. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos hacer cambios. Urgentemente. En el siglo XIX, por ejemplo, nacen dos grandes industrias que cambiaron para siempre cómo percibíamos la vida, ¿no? Nació la electricidad y nacieron los polímeros, los plásticos. La electricidad, por ejemplo, nos trajo cosas como poder gestionar, manipular y enviar la energía a todas las casas, a todas las industrias. Esto fue un cambio tremendamente relevante para la humanidad. Y luego los plásticos nos trajeron cosas como el neumático o todos los avances y todos los aparatos medicinales que a día de hoy utilizamos. Por lo tanto, también fue un gran avance. Y sin embargo, a día de hoy, 2 siglos después, nos encontramos con que la electricidad está a punto de generar una crisis energética global y que el plástico está inundando nuestros mares, ríos y océanos. Por lo tanto, esto seguro que no era lo que esperaban personas como Tesla o como el inventor de la baquelita, Leo Szilard, ¿no? Os hago una pregunta, venga, y sin miedo. ¿Cuántos de los que estáis aquí recicláis por norma general? Levantad la mano. Podríamos mejorar, pero somos bastantes. Y la pregunta sería, los que no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Y el problema generalmente es que dices, oye, tú que reciclas, ¿sientes el impacto de lo que generas? ¿O realmente cuando reciclas ves el resultado? Porque no sé a vosotros, pero a mí me pasa que yo me levanto un día, reciclo, hago todo, los contenedores, el amarillo, el verde, el rosa, todos, y de repente me levanto al día siguiente, no reciclo nada, lo mezclo todo en la misma basura y lo tiro, y realmente mi vida no cambia. Yo no veo un resultado en eso que estoy haciendo. Entonces, este es el problema real por el que la mayoría de la gente todavía no recicla. Es un problema de motivación, porque no vemos los resultados. Alejandro Magno dijo, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Y esto es absolutamente cierto. Pero igualmente cierto es que en la sociedad que vivimos hoy en día, realmente si no vemos los resultados, no hacemos tanto por llegar a ellos. Y otra pregunta en cuanto a la energía. ¿A cuántos y cuántas os parece que los precios de la energía de subidas del 400% no son normales? Venga, levantad la mano. Vale, en esto coincidimos más o menos todos y todas, ¿no? Entonces, parece que tenemos dos grandes problemas. Vamos camino de una crisis energética global y vamos camino de una crisis medioambiental, por todo el plástico que nos inunda. Entonces, para entender cómo hemos llegado hasta aquí realmente, hay que dar un paso para atrás y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a darnos cuenta de lo que somos, porque el ser humano, en realidad, es tremendamente primitivo, sobre todo en cuanto a lo que significa recursos o energía. ¿Por qué? Fijaos, existen tres grandes tipos de energía que tenemos disponibles a día de hoy en el universo. Existe la energía de los planetas, existe la energía de las estrellas y existe la energía del universo como tal, la que llamamos materia oscura, que debería de ser materia desconocida, pero bueno, le ponemos el toque dramático de materia oscura. Y sin embargo, de estos tres grandes tipos de energía que tenemos disponibles, basamos nuestro modelo energético en quemar los residuos orgánicos que quedaron de los animales de hace millones de años. Es decir, nos basamos en el petróleo. Por lo tanto, la primera idea que quiero que se nos quede cristalina hoy es que el modelo energético hay que repensarlo por completo. Nuestro país genera alrededor de un 30% de la energía que consumimos anualmente. Es decir, esto sería como si dijéramos, cada noche encendemos la maquinaria, ponemos todo a funcionar y cuando arranca el día, a las 7 de la mañana nos hemos quedado sin energía. Y de repente decimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo que generalmente solemos hacer. Compramos la energía de otros países. ¿Esto qué implica? Que dependemos de otros países, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos hasta dónde llega el problema. Dependemos de los otros países, por lo tanto, dependemos de sus precios. Pero es que es más, de toda la energía que consumimos, la mitad nada menos lo hacemos en forma de combustibles. Por lo tanto, también bailamos al son de los precios que nos imponen del petróleo. Y alguno diría, bueno, ¿y las renovables? ¿Para qué están? Bueno, pues es cierto que las renovables están ahí, pero de momento las renovables nos cubren alrededor de un 10 o un 11% del consumo energético en este país. Es un muy buen trabajo, ojo, ¿eh? Vamos muy bien encaminados, pero todavía nos queda trabajo. Entonces, le vamos a poner a la ecuación que no tenemos la infraestructura para generar nuestra propia energía.
Además de esto, no generamos ni un litro de combustible, que es algo que consumimos tremendamente. Y además de esto, le sumamos a la ecuación el tema que hablábamos de que tenemos un problema de medio ambiente brutal con lo que es el plástico. Y es que en el mundo hemos tirado ya a espacios naturales, es decir, hemos lanzado a espacios como los océanos o los ríos tanto plástico como lo que genera Europa entera durante un año. Es decir, todo lo que genera el continente entero durante un año, imaginaos la cantidad que es, lo hemos lanzado directamente a espacios naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que estigmatizamos el plástico y empezamos con el plástico es malo. El plástico abunda en exceso. Tenemos hasta islas de plástico en el mar. Islas, imaginaos. Yo no sé vosotros, pero yo no me haría una casa en una isla de plástico, ¿de acuerdo? Imaginaos, ¿no? Ir a la playa y cortarte con los pies, ¿no? Entonces, vamos a por el plástico. El plástico es un problema, el plástico es malo. Y aquí viene el segundo mensaje que os voy a lanzar hoy. ¿Qué os parece si os digo que realmente estamos lanzando un mensaje completamente equivocado? Y esto es de nuevo una idea que se nos tiene que quedar grabada y cristalina. El plástico realmente no es el enemigo. El plástico no es un problema. El plástico, por ejemplo, en la fabricación, nos permite ahorrar recursos naturales tremendamente. ¿Por qué? Porque cuando antes un coche se fabricaba un 70%, por ejemplo, de hierro, a día de hoy se fabrica un 70% de plástico. ¿Y esto qué hace? Esto hace que en la fabricación ahorremos tremendas cantidades de energía. El plástico nos permite hacer esto. El plástico nos permite ahorrar agua. En la fabricación ahorramos miles de millones de litros de agua gracias al plástico. El plástico nos permite cultivar con mucha más precisión, el plástico nos permite conservar los alimentos durante más tiempo. Entonces el plástico no es el problema y esto se nos tiene que quedar grabado. El problema es el residuo plástico mal gestionado. Esto es lo que tenemos que atajar. Entonces, en líneas generales tenemos dos grandes problemas. El plástico y la falta de energía. Más bien el residuo plástico en exceso y la falta de energía. Entonces ahora imaginemos que pudiéramos coger estos dos problemas y unirlos. Imaginemos que por un momento pudiéramos convertir todo ese residuo plástico directamente en energía. Esto sería como el Regreso al Futuro, ¿no? Cuando vemos que Doc mete toda la basura en el techo del coche y eso es la energía que necesita para el coche, ya está. Con la basura, generar combustible. Esto nos permitiría que eliminar el problema medioambiental y aparte autoabastecernos energéticamente, lo que hablábamos. Pues dejad de imaginarlo, porque esto es exactamente lo que hemos hecho. Hemos desarrollado una tecnología con la que convertimos precisamente todo ese residuo plástico en combustibles y en hidrógeno. Todo ese residuo plástico, tal y como viene, sucio, mezclado, lleno de residuo orgánico, lo convertimos directamente en combustibles y en hidrógeno que nos sirven para la industria y la industria del transporte, por ejemplo. Todo esto con un proceso basado en pirólisis, una tecnología que ya existía, y con un desarrollo que le hemos añadido basado en nanoelementos. Utilizamos los nanoelementos para convertir este plástico en mayor cantidad de combustible de hidrógeno. Y este último es clave, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, que viene siendo la energía o la fuente o el recurso que más vamos a utilizar en el futuro, lo que pasa es que cuando lo quemamos en un motor, lo que emite es simplemente vapor de agua. Entonces, no hay, o pocas energías habrá más limpias que el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que su fabricación y la generación de hidrógeno es muy cara, es muy costosa, pero sin embargo, con esta tecnología, por fin podemos pensar en generar grandes cantidades de hidrógeno a un precio razonable y poder utilizar este hidrógeno. ¿Esto qué nos permite? Nos permite autoabastecernos energéticamente, por ejemplo. Fijaos un dato. Nuestro país genera 15 millones de toneladas cada año de residuo plástico. Y casualmente, nuestro país necesita 20 millones de toneladas cada año de combustible. Por lo tanto, estamos hablando de que si cogiéramos toda esta basura plástica y la convirtiéramos en combustibles, estaríamos abasteciéndonos en 3/4 partes de lo que necesitamos. Y alguno podría decir, a este Carlos Uraga ahora se le ha ido la olla con la crisis energética. No, no estoy diciendo que con esto ya vayamos a solucionar todos los problemas, pero fijaos que si convertimos toda esta basura plástica en energía y además impulsamos las renovables, cosa que ya estamos haciendo, entonces ya sí podemos pensar en un panorama en el que de aquí a 15, 20 años seamos autosuficientes energéticamente. No necesitemos tanta energía de otros países y por lo tanto podamos controlar nuestros precios de la energía y podamos generar nuestra propia energía. Imaginaos esto también qué haría en países en vías de desarrollo. Todavía tendría un impacto mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ha llegado la hora de poner ya esta tecnología en manos de los ciudadanos y en manos de todo el colectivo para que podamos
y nos motivemos a hacer algo con ese residuo plástico. Con una tecnología como esta ya podemos pensar en iniciativas, por ejemplo, que nos permitan pagarnos el ticket de bus o el ticket de metro con el residuo plástico que llevemos. ¿Por qué? Porque, como me decíamos antes, sí tiene sentido lo que estamos haciendo. Es decir, contestando la pregunta que nos hacíamos al principio de ¿tiene impacto lo que yo hago? ¿Tiene sentido lo que yo hago? Este tipo de tecnología sí permite ya que tenga un impacto real y que veamos los resultados. Como os decía, podemos hacer iniciativas de este estilo. Poder pagarnos el ticket de metro, poder pagarnos el ticket de autobús a cambio de llevar el plástico. Ha llegado el momento ya en que cambiemos sustancialmente la forma en que nos vinculamos con los residuos plásticos y con la energía. Ha llegado el momento en que utilicemos tecnologías como esta, porque ya están disponibles. Y tecnologías como esta son precisamente lo que va a generar un cambio de paradigma. Antiguamente estamos acostumbrados en nuestros antepasados en que tomaban las decisiones libremente, sin tener muy en cuenta la consecuencia a futuro, pero somos unas generaciones en las que ya tenemos toda esta información, ya sabemos cómo impactan las decisiones a futuro directamente. Tenemos acceso a la información, somos nativos digitales, ¿de acuerdo? Hemos nacido con las redes sociales, entonces sabemos directamente que las decisiones que tomamos a día de hoy impactan directamente en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, no indirectamente, directamente. Por lo tanto, ya se ha acabado esto de la barra libre de decisiones sin tener en cuenta las consecuencias. Esto ya no se puede seguir haciendo así. Debemos ser consecuentes. Y porque sobre todo tenemos que tener en cuenta una máxima, y es que no estamos heredando el planeta de nuestros antepasados. Precisamente lo estamos tomando prestado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y esta tecnología es lo que nos permite, por ejemplo, dejarles una buena secuela de lo que hemos hecho. Y porque yo suelo decir, tomando la palabra de Alan Kay, ¿sabéis cuál es la mejor manera de predecir el futuro? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y esto es lo que estamos haciendo con esta tecnología. Muchas gracias.